Dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. En esta mañana queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que están escuchando este audio y lo que van a escuchar también de lo que será este estudio para el día de hoy. Quisiéramos agradecer a Dios por lo que permite que lleguemos a este momento y que seamos parte de esta generación. Una generación que está viendo ya muchas cosas y también está viviendo y se relaciona pues de alguna manera con este plan que Dios ha tenido para sus hijos. Antes de poder comenzar, quisiéramos, ahí donde están, nos acompañen en la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, o de lo contrario vamos a arrodillarnos y pedirle que el Señor pueda dirigirnos. Padre eterno, que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta oportunidad queremos pedirte, Señor, por tus hijos que te buscan, por aquellos que están, Señor, andando y llorando, podríamos decir, Señor, como dice el salmista, pero regresarán contentos trayendo las buenas gavillas. En esta mañana, Señor, permítenos utilizar tu palabra en estos labios inmundos. Usted pueda, Señor, ungir para que así podamos discernir y así también poder pronunciar tu nombre. Permítenos y danos, Señor, tu Espíritu Santo, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos todos. Este mensaje quisiéramos que llegue a todas partes en la tierra, ¿por qué no decirle? Y a los hermanos y amigos que tienen ya la intención de poder predicar este mensaje y también saber los acontecimientos venideros. El título para este día: falsos profetas y los acontecimientos de la segunda venida. Falsos profetas y los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Es el título para el día de hoy. Si tienes ahí un cuaderno, coge un lapicero y escribe el título para el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que tú puedas leer el capítulo 24 del libro de Mateo y así poder discernir los acontecimientos que estamos ya viendo y de los que vendrán también antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La palabra engaño ya implica muchas cosas dentro de lo que será este evento entre la pelea del bien y el mal. El enemigo de las almas tratará y buscará cómo arrastrar a sus filas a todos aquellos que estén descuidando la oración, el estudio de la palabra. Dice el mismo Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, porque de alguna manera habrá un engaño que será tan fuerte y que muchos serán engañados, y la misma palabra dice en el verso 24 del capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, queridos hermanos, habrá un engaño sutil completamente que se desarrollará en este evento entre el bien y el mal, y si fuere posible, el enemigo engañará a los escogidos. Pero gracias a Dios, por su bendita y misericordia, gracia, no vamos a ser engañados. No serán engañados aquel pueblo que está orando, velando cada día que pasa. Queridos hermanos y amigos, el enemigo de las almas ha buscado cómo distorsionar el mensaje para estos tiempos. Lo dice el libro de Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 54, el párrafo 3.
El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Noten lo que dice el Espíritu de profecía, que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Porque al tener el Espíritu de Dios, la gente anunciará el regreso de Cristo por segunda vez. Al tener el testimonio de Dios o el testimonio de Jesús, la gente hará de este mensaje un mensaje poderoso. Y muchos se convertirán, así como aquel día del Pentecostés, que se convirtieron de alguna manera miles. También llegará el momento en que muchos se convertirán. Pero Satanás tiene un plan y buscará que no tenga efecto el espíritu de profecía, el espíritu que se dará en estos últimos tiempos. Entonces, queridos hermanos y amigos, nos encontramos en un momento decisivo, en un momento donde lo que hará el enemigo será arrastrar a todos los que estén buscando y andando en este camino. Hay algo que quisiéramos comprender nosotros en esta oportunidad, a los que nos están escuchando, decirles que hay un engaño y que tengamos cuidado. Y ese engaño lo podemos encontrar en el capítulo 3 del libro de Génesis, una verdad que fue mezclada con la mentira, y que en esta época el enemigo está jugando el mismo papel de dar la verdad, pero también de inyectar la mentira, para que así el hombre pueda ser atrapado por sus redes y ya no pueda escapar. Dice el capítulo 3, el verso 4 y el verso 5 del libro de Génesis: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten ustedes que la serpiente fue astuta para engañar a nuestros primeros padres. Le dijo que no morirían y que serían como Dios, que sus ojos serían abiertos y ellos conocerían el bien y el mal. Hubo verdad en ella, pero también hubo mentira. Cuando les dijo que no morirían, cuando les dijo que serían como Dios, ustedes saben los resultados. Ellos sí, de alguna manera, fueron sentenciados a muerte, pero no fueron como Dios. Fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. Pueden notar ustedes, ahí está la mentira y la verdad. Satanás le encanta mezclar la verdad y la mentira. ¿Y por qué mezcla la verdad y la mentira? Porque él mismo conoce la verdad. Él mismo en un tiempo estuvo al lado del Señor. Él conoce la verdad, pero lo que hace es mezclar entre la verdad y la mentira. Satanás dijo en cierta parte, ¿no?, la verdad, pero en medio, indirecto, la mentira. Eso es lo que mencionó, eso es lo que dijo. Queridos hermanos y amigos, un falso espíritu, eso es lo que se presenta de alguna manera en esta época. Un falso espíritu que se está posesionando en los corazones de los hombres. Un falso reavivamiento, podríamos decir. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 25, del 8 al 10. ¿Por qué existe en esta época un falso espíritu? Pareciera que esos hombres tienen la verdad, y muchos de los que los escuchamos creemos en sus teorías. Y hasta lo podemos hacer un ídolo a esas personas. El capítulo 25, del 8 al 10 dice: y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ustedes saben la historia de las 10 vírgenes. Las insensatas no tenían el aceite extra. Pero ocurre algo interesante en el verso 8, cuando ellas dicen:
danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El Espíritu de Dios no se puede compartir con la persona. El Espíritu de Dios no es algo que tú lo puedas dar a alguien, a tu familia, a tu hermano. El Espíritu de Dios es algo que tú lo puedes ganar de alguna manera con tu entrega total. Pero dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Eso significa que hay un engaño dentro de todo esto. Que aparte del Espíritu Santo de Dios, también existió un Espíritu Santo falso, a la cual la parábola menciona, pero mientras ellas iban a comprar, se supone que ellos buscan a un falso espíritu y creen que está en ellos y de alguna manera lo encuentran, porque vamos a ver más adelante lo que dice. Si ustedes notan la idea, el verso 11 y el verso 12 dice, después vinieron también las otras. Vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Se supone que traen ya el aceite y vienen con el aceite y tocan la puerta y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Pero yo quiero preguntarles a todos los que estamos escuchando este audio, ¿el Señor les deja entrar? ¿Lo que ellos traían en sus lámparas era verdadero? De alguna manera que no era verdadero. El tiempo de gracia se había cerrado y el Espíritu Santo, entre comillas, falso, les había engañado a este grupo y les había tenido prácticamente en sus filas. Es así como hay un falso reavivamiento en esta época en la que estamos viviendo. Y si nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, Él vendrá por segunda vez y hará las obras maravillosas que nosotros lo esperamos. Entonces, queridos hermanos, tenemos este evento, los acontecimientos venideros. En estos acontecimientos que estamos viendo, se está notando lo que el enemigo está haciendo. Él mismo está utilizando la Escritura para poder tergiversar y dado a la mente de los hombres, muchos de ellos estarán confundidos. Estarán pensando que están haciendo la obra de Dios, pero muchos de ellos estarán haciendo la obra de Satanás. Satanás, utilizando las mismas escrituras en esta época, entrando en las iglesias, utilizando a los líderes de iglesia, utilizándoles a las mujeres, incluso utilizando pues al medio que pareciera que no lo puede utilizar, es al principal dirigente de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, quisiéramos meditar en lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 4, y vamos a leer el 5 y el 6. Ahí podemos notar que el enemigo conoce las Sagradas Escrituras y que muchas veces él ayudará para engañar, ayudará a la iglesia a seguir avanzando. Él tiene su plan. Dice el verso 4, capítulo 4, y el verso 5 y el verso 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Ustedes pueden notar allí lo que el enemigo le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Le citó la Escritura, y no solo una vez, varias veces, porque Él conoce la Escritura. Y es por eso que tenemos que preguntarnos si es que estamos preparados para luchar contra Él. Hoy por hoy, mucha gente que asiste a las iglesias no conoce las Sagradas Escrituras, no se ha familiarizado con ellas, y cada vez cuando tienen que citar algo, lo citan pero de su propia inspiración, de su propia idea, algo que no convence a nadie. El Señor dijo que deberíamos citar la Escritura, que deberíamos decir
un escrito está, y no hablar de lo que nosotros experimentamos, porque de lo que nosotros experimentamos puede ser muchas veces por emoción. Entonces, queridos hermanos, el enemigo por casi 6.000 años, ¿se imaginan? 6.000 años ha estudiado el plan, ha estudiado la mente del hombre y ha hecho la pelea para ganar esta guerra. Ha tratado tanto que lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el verso 7, cómo él ha luchado para poder prevalecer en su cometido, pero no lo ha logrado. Dice el verso 7 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ustedes pueden notar que el enemigo está luchando por las almas, porque si él peleó esa batalla allá en el cielo, acá también lo está peleando. Cada punto, cada centímetro, él no se está perdiendo. Está buscando cómo ganar terreno. Y es por eso que él asiduamente, de alguna manera, estudia las Sagradas Escrituras y ve el propósito de Dios para con el hombre y busca cómo sacarlo del camino. Entonces, queridos hermanos, quisiéramos leer en lo que dice Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 261, párrafo 1. Dice lo siguiente: se me ha mostrado que debemos cuidarnos por todos los lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y artificios de Satanás. Él se ha transformado en un ángel de luz y está engañando a miles y llevándoles cautivos. Pueden notar ustedes la expresión de la palabra, que él está trabajando arduamente y está haciendo insinuaciones. ¿Para qué? Para que pueda coger y entrampar a la gente y así poderlos llevar para su reino. Él se ha transformado en un ángel de luz, dice, hermanos queridos. Él está en la iglesia, está en cada lugar, predicando el mensaje. Está utilizando el espíritu de profecía, porque ya ahora ha estudiado el espíritu de profecía. Por eso que muchos están utilizando el espíritu de profecía para su propia conveniencia. Sí, mis queridos hermanos, muchos están utilizando el espíritu de profecía para sus fines. Y dice que él, su único objetivo es llevarlos cautivos. Saca una tremenda ventaja de la ciencia de la mente humana. Saca una tremenda ventaja de la ciencia de la mente humana. Noten ese artificio que tiene. Dice, en esto lo mismo que una serpiente. En esto lo mismo que una serpiente se introduce arrastrándose impersistiblemente para corromper la obra de Dios. Los milagros y las obras de Cristo procura hacerlos aparecer como el resultado de la habilidad y el poder humanos. Rebaja la norma de las Sagradas Escrituras. Rebaja la norma de ese poder omnipotente que envió a su Hijo a la tierra para salvarnos. Él es astuto. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 261, párrafo 1. Hermanos queridos, también tenemos mente, carácter y personalidad en el capítulo 3, un párrafo muy importante que quisiera leer en esta oportunidad. Noten lo que dice mente, carácter y personalidad. Lo pueden leer todo el capítulo 1, el capítulo 3. Voy a leer 2 párrafos del capítulo 3. Dice, por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana. ¿Pueden notar ustedes la idea o el trabajo que hace el enemigo? Por miles de años ha estado experimentando las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien.
lo conoce más que el hombre. El enemigo conoce la mente. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él. Tremendamente. Lo está uniendo. La mente diabólica con la mente humana. Imbuyéndola con sus pensamientos terriblemente, hermanos. Sus pensamientos de Satanás les inyecta a la mente humana para que la mente humana también tenga los mismos pensamientos. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su condición no saben que Él los dirige a su antojo. Hermanos queridos, si nosotros aceptamos las condiciones que Él tiene, de alguna manera ya estamos en camino peligroso. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. ¿Cuál es su propósito? Que solo escuchen la voz de Él. Tanto los hombres como las mujeres y todos aquellos que lo escuchan quiere que escuchen su voz, pero solamente la voz de Él. Dice, hermanos queridos, Satanás busca continuamente influir sobre las mentes humanas mediante sus artes sutiles. Sus artes sutiles. La suya es una mente maestra, dada por Dios, pero prostituida con todas sus nobles capacidades para oponerse e invalidar los consejos del Altísimo. Él puede tener una mente maestra. Él puede tener la capacidad de poder discernir más que nosotros. Pero lo interesante, lo que no puede hacer es estar de acuerdo, de estar en comunión con la ley de Dios. Eso lo hace ser un adversario y enemigo de Dios. Queridos hermanos, si Él conoce las Escrituras, las utiliza para su fin, ¿qué creen que está haciendo en este tiempo? ¿Y cómo estará engañando a la gente para que no crean la verdad? Para que la gente comience a desconfiar de Dios. Para que la gente crea que Él mismo puede ser un Dios, si se lo propone, como le dijo la serpiente a Eva allá en el Edén. Y eso le puede traer consecuencias. Eso le puede llevar a la perdición. En esta mañana estamos hablando de falsos profetas y los acontecimientos venideros de la segunda venida. Estamos viendo señales que cada día se dan en el cielo y en la tierra, y eso nos indica que el Señor está a punto de venir. Un ataque al testimonio de Jesús a través del engaño. Lo dice la profeta, lo acabamos de leer, cómo el enemigo utilizará o dará el ataque al testimonio para que no tenga efecto, para que la gente no pueda despertar, para que la gente en sus púlpitos solamente utilicen la Escritura sin entenderla y darle su propia interpretación, cuando la Escritura puede interpretarse por sí sola, pero también hay un aliado, los ojos de la iglesia, el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía puede hacer que esta iglesia despierte y camine en pos de la verdad. Dice, queridos hermanos, Proverbios capítulo 29, verso 18. Si tienes ahí tu Biblia, quiero invitarte a leer el capítulo 29 del libro de Proverbios y el verso 18. Dice la palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras versiones dirán, sin visión el pueblo se desenfrena. Porque la visión o los ojos de la iglesia es el espíritu de profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. El enemigo está utilizando ataques completamente poderosos contra el espíritu de profecía para que no tenga efecto el mensaje. Queridos hermanos y amigos, necesitamos despertar. No hay tiempo que perder. Los falsos maestros, los falsos profetas aparecen cada momento y muchos los que escuchan a ellos, ya sea de la iglesia adventista del séptimo día como de las iglesias
protestantes lo creen porque citan la palabra de Dios, incluso citan el espíritu de profecía, pero no debemos confiarnos de ellos. Más adelante estaremos leyendo cómo el espíritu de profecía nos amonesta lo que debemos hacer en este tiempo. Nos surge saber, hermanos, es una pregunta, nos surge saber cuánto tiempo falta para el regreso del Señor. A veces queremos saber, les entiendo como humano. Quisiéramos saber los acontecimientos ya venideros, las fechas exactas para poder así prepararnos. De alguna otra manera no estamos listos porque no sabemos. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, verso 32. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, verso 32? Si tienes la Biblia en mano, no dudes en leerla. Es la palabra de Dios, puede hacerte sabio. Dice el verso 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended, dice el Señor, que cuando sus ramas brotan, significa que ya está cerca el verano. Significa que estamos pasando a otra estación. También nos dice, hermanos queridos, que veamos las señales. Que cuando vemos una señal en el cielo, cuando vemos una señal en la tierra, entonces tenemos que prepararnos. Es un aviso, es una alarma que se está prendiendo para que nosotros podamos prepararnos antes que Cristo venga por segunda vez. Entonces, estamos imaginando, estamos en el año 2023, si bien es cierto, de acuerdo a las señales, no queda mucho tiempo, hermanos. No queda mucho tiempo, de acuerdo a las señales, el avance de las profecías han ido rápidamente. Y lo que necesitamos es saber qué nos depara el futuro. Pero no sabremos si no nos familiarizamos con las Sagradas Escrituras. No vamos a saber si nosotros estamos únicamente pensando en el tiempo de la terminación. Nosotros necesitamos prepararnos, entregar nuestro corazón a Jesús. Si tú supieras que el Señor vendría en el año 2030, por ejemplo, ¿te prepararías o esperarías el último día para prepararte? ¿Cuál es tu respuesta? Quisiera que tú respondas. Si tú supieras que en el 2030 el Señor viene, desde este momento empezarías a leer tu Biblia, a orar, a prepararte, a visitar a los hermanos, decirles que Él viene, o esperarías el último momento. La mente humana razona y actúa de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo agradable, es un tiempo donde el pecado ha aumentado y ha tapado prácticamente la mente humana. Ha oscurecido la visión de los hombres. Dice el libro de Mateo capítulo 24, verso 48 y 49. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Nota la expresión de la palabra. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. La parábola nos menciona que si falta mucho tiempo, así como el personaje de la parábola, muchos estarían en sus quehaceres así como ahora. Si solamente ahora, que no sabemos, imagínense, que no tenemos una idea ni siquiera en dónde está el reloj de la profecía o el tiempo de la profecía, en qué horario nos encontramos. Si ahora que no sabemos, que estamos en oscuridad, no somos capaces de buscar a Dios y estamos viviendo como si faltara muchísimos años, y cuando alguien se nos pregunta, somos capaces de decirle: pero todavía falta mucho, como si nosotros conociéramos el tiempo. Y como dice el personaje de la parábola, se sentará, comerá aún con los borrachos.
Y lo que más triste tiene este ser es que herirá a sus consiervos. Eso quiere decir que su carácter no cambiará, que su carácter será terrible. Y Dios nos está dando un tiempo para que nuestro carácter cambie y se someta a las enseñanzas del Hijo de Dios. Hermanos y amigos, es triste poder ver que hay un mundo que se está perdiendo. Si el hombre sabría que falta para la venida del Señor, así como dice la parábola, no se prepararía, hermanos. Eso es lo que corresponde decir. No se prepararía. Esperaría el último momento, así como hoy en día esperamos el último momento para prepararnos para el día del Señor. No nos preparamos desde el primer día, nos preparamos en el sexto día. Queridos hermanos y amigos, estamos hablando de este importante tema de los falsos profetas y los acontecimientos que vendrán o que están sucediendo. Hermanos y amigos, es necesario que sepamos la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será necesario saber la fecha exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Dejemos que ella nos responda. Capítulo 24 del 42 al 46. Dice: velad pues, ya nos está diciendo algo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendría a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. No es importante saber el tiempo de la segunda venida. No es importante saber la fecha de la segunda venida. Podríamos decir que a nosotros no nos corresponde estar averiguando las fechas, estar averiguando el horario, porque si no estamos preparados, porque si no hemos entregado nuestro corazón a Jesús y no nos hemos transformado a esa imagen, a esa misma imagen, entonces en vano será. Yo podría saber la fecha, yo podría saber el día que el Señor viene, pero si mi corazón no está doblegado ante la roca, entonces estoy completamente perdido. Yo quisiera leer un párrafo que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, y quisiera que meditemos ahí. Página 338. Párrafo 1 dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Escuchen esto, queridos hermanos. Hay gente que respeta la fe, que daría la vida de alguna manera por el Señor Jesús, que estarían como Pedro diciéndole: Señor, yo iría contigo hasta la cárcel. Pero escucha esto: pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han dejado que el Espíritu Santo cambie su vida. No hemos dejado que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. Si bien es cierto, lo hemos servido, estamos predicando el mensaje, estamos andando de aquí para allá, pero no nos hemos dejado doblegar por la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta palabra golpea mi alma, porque posiblemente soy uno de ellos que no he dejado ser golpeado por esta obra, por este mensaje,
por esta palabra, esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. No quieren creer. No quieren andar por fe, quieren andar por vista. Hermano y amigo, recibe el mensaje de parte de Dios. No es momento de estar buscando una señal o de repente la fecha. No seamos como los judíos. Seamos como los samaritanos, que ellos creyeron por la palabra, no se fijaron en las señales. No estaban pidiendo señales para creer en la palabra, porque la palabra lo tenemos. Hay que creer la palabra. La palabra es segura, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, dice el apóstol. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Solo puede lograr cambiar nuestra vida la poderosa palabra que sale de la boca de Dios. Una iglesia, un nombre no puede cambiar. Incluso una forma de cómo actúa el hombre no puede cambiar tu vida. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338. Hermanos queridos, pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo, cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Necesito rendirme a la roca que es Cristo. Te invito a hacerlo también. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, necesitamos rendirnos a la roca que es Cristo. Necesitamos tener su carácter que lo tiene. Él tiene un carácter perfecto. Hermanos queridos, amigos, tú que estás escuchando este mensaje, en esta oportunidad necesitamos avanzar. Necesitamos vivir por fe. Vivir por fe y no por vista es nuestro anhelo. Capítulo 1 del libro de Romanos, verso 16 y verso 17. La palabra del Señor dice lo siguiente. En el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, ya en el año 31, comienza a hablar de fe. Casi su mensaje de él era la ley. Casi su mensaje de él era normas dadas por los judíos, pero no hablaba de fe. Por eso, el sentido de la palabra o el sentido de la vida de un cristiano no es una denominación, no es un nombre, no es su dirigente, es la fe. La fe que te lleva a creer que los méritos de Cristo harán que tu vida sea diferente. Hermano, dice, mas el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc hace algunos años atrás dijo lo mismo. Dijo que el hombre viviría por fe.
Vamos a buscar el libro de Habacuc en el capítulo 2, verso 4. Si tienes ahí tu Biblia, sería necesario que lo leas. No dejes pasar la oportunidad. El Señor está regresando. Y si tú no buscas al Señor en oración, entonces quedarás atrapado. Dice la palabra: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quisiera que notes la expresión de la palabra. He aquí aquel cuya alma no es recta, hermanos queridos, se enorgullece. Dice que es alguien, pero el justo solo vive por la fe. No necesita decirle al mundo sus triunfos. No necesita enseñarle sus cartones que haya ganado en este mundo. Solo necesita creer en alguien que ha dado su vida por él. Por eso, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos otro párrafo en la Biblia. Hebreos capítulo 10, verso 38. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en buscar el capítulo 10 y el verso 38 del libro de Hebreos. Vamos a lecturar. Vamos a dejar que la palabra del Señor hable en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios quiere probarnos. Y si retrocede, no agradará a Dios. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos queridos, Dios quiere que nosotros le agrademos a Él, pero a través de la fe. No quiere que nosotros vivamos mirando por vista y diciendo: pues yo necesito ver, necesito saber. Necesitamos ver por fe. Eso es lo que más le agrada a Dios, que nosotros miremos por fe. El pueblo de Dios debe vivir por fe. Y vivir por fe es lo que significa ser parte de ese pueblo, porque el Señor Jesús vivió por fe. En el mismo libro de Hebreos capítulo 11, verso 6 dice el Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos vivir de experiencias, de recuerdos o de eventos, que cuando ocurren esos eventos esté listo, que cuando ocurren esas cosas esté despierto y quiera predicar. Necesitamos vivir por fe, y la fe no es sentir, la fe es creer y actuar. Necesitamos ejercitar la fe. Hemos ofendido muchas veces a Dios, no creyendo por la palabra, sino como Tomás. Hermanos queridos, ¿ustedes se acuerdan de Tomás? ¿Quieren recordar de él cómo dijo cuando le hablaron de Cristo que había resucitado? Vamos a ver, Juan capítulo 20, verso 27. Nos parecemos a este discípulo que dijo: yo no creeré si no lo veo. Hay muchos Tomás en esta época. Dice el verso 27 del capítulo 20. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Golpea nuestra alma. Nosotros queremos ver y no creer. Debemos creer. Él viene por segunda vez. Él quiere llevarnos, pero debemos creer que Él nos quiere dar su justicia, y que esa justicia será como un manto para nuestra desnudez.
Oh, cuán incrédulos somos. Estamos esperando ver las señales. Estamos esperando ver cosas que ocurran para que nosotros podamos creer. Pero no creemos por la palabra. Dice, queridos hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, lo siguiente. Si tienes ahí tu Biblia, yo quiero invitarte a buscar segunda de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermanos y amigos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice que el Señor vendrá como ladrón. Y viene por la misma razón que nosotros no tenemos fe, porque si no, Él nos hablaría y nos diría el día que vendrá. Pero por la misma razón que hay mucha incredulidad, como la de Tomás, como muchos hombres, mujeres, el Señor viene como ladrón en la noche. Lucas capítulo 18 habla cómo estará esta tierra en esta época. Ya estamos viviendo esta época. Ya estamos en el momento crucial donde el mismo Señor Jesucristo escribe a través del apóstol Lucas en el capítulo 18 y el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mensajes selectos, página 17, párrafo 1 al 3 dice que no hay fe en la tierra. Que el hombre ha perdido la fe y lo que quiere es ver, porque si no, no cree. Porque no cree en lo que hizo el Hijo de Dios, por eso que no conoce la justicia de Dios, por eso que camina como ciego, por eso que hace alarde de que sabe, pero en realidad no conoce ni siquiera la mínima parte de ese poder maravilloso que transforma las vidas. Lo que vencerá al mundo, hermanos, en nuestros días, de alguna manera es nuestra fe. Lo dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Desde nuestros primeros padres, la fe se ha representado de una manera eficaz. Los hombres han sido justificados a través de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras han sido el fruto de la fe. Es así como Dios, antes que Él venga, quiere que nosotros conozcamos el sistema de vida. Una entrega total a Él nos hará dependientes totalmente de ese bendito Señor. El libro de Maranata, en la página 32 y en el párrafo 1, tenemos algo interesante que leer. Maranata 32 y en el párrafo 1. Notemos, yendo a la parábola de aquel siervo que decía que el Señor va a tardar y que él, como tardaba su Señor, hacía su voluntad. El mal siervo dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. Él dice que va a venir. No se burla de la idea de su segunda venida. Él espera la segunda venida. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente.
Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Se asocia con el mundo. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Hermano querido, es por eso que el Señor quiere probar nuestra fe. Es por eso que el Señor quiere probar la fe de los santos, si están despiertos o están dormidos, si están haciendo la obra o la están dejando que la obra se haga por sí misma. Dios quiere un pueblo que esté en pie cuando Él regrese. Dios quiere a un pueblo presto en esa segunda venida. Apocalipsis capítulo 6 dice lo siguiente. El libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y verso 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ya el Señor más adelante dice que habrá un grupo que sí podrá sostenerse. Dice que habrá un grupo que peleará la buena batalla. Ustedes saben quién es ese grupo. Hermanos y amigos, ese pueblo debe ser como el monte Sión. Ese pueblo debe permanecer firme, no sacudirse. En el Salmo 125, 1 y 2 dice lo siguiente. El Salmo 125, 1 y 2 dice algo interesante. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así como el monte Sión, Dios quiere que su pueblo también no se sacuda. Esté en pie cuando Él venga, pero antes que Él venga necesita tener una preparación. Necesita entrar en el horno de fuego para ser purificado. Todos debemos estar prestos para poder llegar a la misma unidad de fe. Todos debemos estar, hermanos, dispuestos para poder llegar a la misma unidad de fe. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, verso 13. El libro de Efesios capítulo 4 y el verso 13. Dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es así como Dios quiere preparar a su pueblo. Todos deben llegar a la unidad perfecta en Cristo Jesús. Si llegamos a la unidad perfecta en Cristo Jesús, es entonces como estaremos ya preparados para que Cristo venga por segunda vez. Si no estamos preparados, entonces no pidamos saber cuándo llega el Señor Jesús. Si no estamos preparados o no tenemos la mínima idea de lo que significa tener el carácter de Cristo, no busquemos saber, porque eso no ayudará. Lo que va a hacer es que nosotros perdamos de vista al Maestro. Busquemos primero el corazón de este ser. Es el mensaje que Dios ha dado a su pueblo desde el momento que Adán y Eva pecaron y ellos fueron justificados a través de la fe. Busquemos el tema más maravilloso y candente de las historias de este mundo: la justificación por la fe. Es el tema, es el corazón de este mensaje y de todos los mensajes que podemos dar. Queridos hermanos y amigos, yo quisiera, entrando ya a la parte final, hablar pues de los falsos profetas. Pero
hablar de los falsos profetas, estaremos ya mencionándole en otro tema. Y quisiera yo terminar con evento de los últimos días y el libro de Mateo 24:15. Dice Mateo 24:15: un párrafo muy conocido por todos nosotros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El profeta Daniel dijo que los entendidos entenderán. Capítulo 12, verso 10 del libro de Daniel. Y en esta ocasión dice: por cuanto veáis el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta señal es la señal culminante para la segunda venida de Cristo, a la cual yo me enfoco, a la cual yo tengo en consideración esta señal. El día que suceda lo que dice evento de los últimos días, en la página 104 de mi libro, evento de los últimos días, 104, el párrafo 1. También está en la página 99 y en el párrafo 1, con el título La señal para huir de las ciudades. Dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Queridos hermanos y amigos, la señal que precede a la segunda venida de Cristo no es más que una señal directa, podríamos llamarle, cuando se dicte la ley dominical. Cuando se dicte la ley dominical sabremos que el Señor Jesús ya está completamente para venir. Está saliendo ya casi del lugar santísimo para dar el último veredicto, el veredicto final, y el juicio comience por los vivos. Hermanos queridos, necesitamos comprender grandes verdades. Necesitamos comprender grandes verdades que nos anuncian la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos, pedirles que tengan paciencia, que es importante saber en los tiempos proféticos, y al saber los tiempos proféticos prepararnos, pero no es más que saber que estamos al lado del Señor, que eso nos dará la seguridad para nosotros no creer en cualquier hombre, en cualquier mujer, solamente creer en lo que dice las Sagradas Escrituras. Si alguien te dice un acontecimiento venidero, no creer en su palabra, sino ir a las Sagradas Escrituras. No creas a nadie que se mueva en la tierra. Cree únicamente en la palabra de Dios, y por el poder del Espíritu Santo serás salvo tú y tu casa. Que el Señor te bendiga. Estamos entrando ya a un tiempo de espera. De alguna manera nos falta mucho, pero necesitamos también ver cómo los acontecimientos que se están dando nos están anunciando que Cristo está regresando a las puertas. Tengo testimonios para leer, lo estaré leyendo en el próximo audio que vamos a grabar. Son tremendos testimonios, la cual les invito a que ustedes tengan paciencia
y puedan compartir estos testimonios. Bendiciones.